Es el engaño de antinomianismo. El engaño de antinomianismo. Bueno, ustedes tienen boletines y pueden ver la palabra ahí. Y la palabra sencillamente quiere decir contra la ley, contra la ley. Y tiene que ver con suprimir, negar, poner a un lado la ley de Dios, como si no fuera vigente o no se aplicaría de alguna forma para con nosotros. Es oponerse a la ley dada de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. En todo este contexto, el apóstol va hablando de dejar atrás la maldad de la vida anterior para revestirse con acciones justas. Y en los versículos de hoy, el apóstol dice contundentemente que una evidencia clara que una persona forma parte del reino de Dios no es una persona idólatra, que no es una persona entregada a sus pasiones egoístas. El cristiano verdadero es alguien que se somete al señorío de Cristo en el reino de Dios. Vamos a dar lectura a los primeros 21 versículos del capítulo de Efesios 5 para el contexto y luego vamos a estar viendo los versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando, alabando y con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta ahí en la lectura de la palabra. El enfoque de esta mañana son los versículos 5 y 6, que dicen, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo
y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La verdad principal es, el creyente verdadero entiende la vigencia de la ley de Dios y se esfuerza a someterse al señorío de Cristo en el poder del Espíritu de Dios. Nadie que rechaza a Cristo como su Señor forma parte de su reino, no importa quién es, hasta uno que se autodenomina cristiano. Así que vamos a comenzar viendo estos versículos de una forma más general y en el primer punto para ver la aplicación más específica para nosotros y también del apóstol ahí en este contexto para los creyentes en Éfeso. Así que el primer punto tiene que ver con los injustos no tienen herencia en Cristo. Los que viven conforme a los valores mundanos, que se entregan a los deseos egoístas, no forman parte del reino de Dios. No participarán en la herencia eterna con Cristo. Versículo 5 comienza con la frase, con certeza sabéis esto. Con certeza sabéis esto. Y la Reina Valera en su traducción solo tiene, sabéis esto. Yo creo que en este caso la Biblia de las Américas es mejor porque hay un énfasis en el original que capta bien la Biblia de las Américas. Usa dos palabras sinónimos que en una forma que se podría traducir, sabiendo, saben, es decir, otra vez, con certeza, lo que estoy por decir en este momento es una verdad. De ninguna forma lo pueden falsificar. Esta verdad que vamos a estar viendo es bien segura, aunque hay muchos dentro de la iglesia cristiana, evangélica también, que niegan lo que vamos a estar viendo esta mañana. No debemos dudar de lo que Pablo está escribiendo aquí. Como dije, no solo son los paganos que niegan lo que dice aquí, sino muchos dentro de la iglesia. Y Pablo dice a continuación, después de decir, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y la pregunta es, ¿a quiénes está apuntando Pablo en este momento? Está apuntando en general a los idólatras. ¿Quién es una persona idólatra? Es una persona en este contexto que vive para satisfacer sus propios deseos egoístas. Y obviamente en el contexto bíblico es una persona que no reconoce a Yahweh Dios como el único Dios verdadero y vive para sí mismo. Es una persona que vive conforme a las normas, los valores de este mundo. Es una persona que no vive para amar, para adorar y para obedecer al Dios verdadero. Y estos versículos hay que recordar el contexto. En los versículos anteriores, el enfoque es el habla mayormente en el contexto de impureza sexual. Así que cuando versículo 5 dice inmoral, impuro o avaro, está resumiendo el carácter de las personas que tienen bocas sucias. Personas que se entregan a la impureza en su forma de hablar. Son esas personas inmorales. Pero también, en todo el contexto que hemos estado viendo, está también ahí en capítulo 4 no solo el habla, sino las acciones.
La inmoralidad es vivir conforme a los valores egoístas en el área sexual. El avaro es alguien que quiere algo que no le pertenece. Y lo que estamos viendo en esos versículos es la idolatría, se enfoca también en eso. Creo que conforme a la palabra, es correcto decir que la desviación en el área sexual es un reflejo claro de un rechazo de Dios como creador. ¿Y quién define tanto la naturaleza, nuestra naturaleza como sus criaturas, como las relaciones sanas entre nosotros? Vamos a estar leyendo unos versículos de Romanos 1 en un momento, pero como sociedad, cuando rechazamos a Dios como nuestro creador, como nuestro dueño, ¿qué es lo que Dios hace? Nos entrega a la maldad. En Romanos 1, 24 a 27, Romanos 1, 24 a 27, dice: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Y cuando dice por consiguiente, la razón es lo que está diciendo, en los versículos anteriores, por su rechazo de Yahweh Dios como el creador, al cual ellos deben la honra y la obediencia. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y aquí en esos versículos se ve la conexión. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios como creador, sus atributos invisibles, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. La idolatría va junto con la impureza. La idolatría es adorar y servir cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Esta adoración incluye entregarse, a sus propios deseos egoístas. En ese pasaje en Romanos 1, de 18 en adelante, es un resumen de quiénes somos delante de Dios. Y nuestra sociedad ya rechaza a Dios. Lo que estamos viendo en Efesios 5 lo que está diciendo es, ninguna persona idólatra, inmoral, tiene parte con Dios. Y nuestra sociedad, ¿cómo es? ¿Cómo son los carteles? Aun cuando uno entra a un lugar público, hospital por ejemplo, ¿qué tienen en los televisores? La suciedad. Pública, para niños, para adolescentes, jóvenes, para que todos estén viendo. Y eso es una señal clara de que por nuestra parte hemos rechazado a Dios como sociedad. Y de parte de Dios nos está entregando a la maldad. Eso es la característica de una sociedad que realmente ha sido entregado a Dios a nuestra maldad. Y podemos decir también, conforme a eso, que nuestra sociedad, vamos a estar viendo esta mañana, que dice, con certeza, en Efesios 5, ¿sabéis esto? Ningún inmoral, impuro o avaro tiene herencia en el reino de Cristo. Y el versículo 6,
Porque por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No debemos engañarnos. O los que están, obviamente está dirigido esto a la iglesia en Éfeso. Y vamos a llegar a esa más aplicación ahí. Pero también en general podemos decir, esos versículos están dando una verdad general primero para aplicarlo. Y esa verdad general es, los injustos, los idólatras, los impuros, no tienen herencia con Cristo. Son bajo la ira de Dios. En el contexto de Romanos 1, declara que por su rechazo a Dios, Dios entrega a una mente que no funciona para hacer cosas de locura. ¿Y qué está pasando en nuestra sociedad hoy día? El rechazo del matrimonio como la base de la sociedad. ¿Cómo puede multiplicar, continuar una sociedad sin el matrimonio? La aceptación de homosexualidad, lesbianismo y también hasta ya la ideología de género. Y eso es una manifestación clara de que nuestra sociedad está bajo la ira de Dios. Cuando pensamos en Efesios, otra vez volviendo, perdón, estoy saltando un poquito, pero en Efesios 5:5, cuando dice herencia en el reino de Cristo y de Dios, reino de Cristo. ¿Qué es reino de Cristo? ¿Qué es un reino? Un reino tiene un rey. No está usando palabras, sin sentido aquí. El reino de Cristo es real. Él está reinando. Con su primera venida, Cristo inauguró su reino. Y su reino sigue creciendo. En el Padre Nuestro dice, venga tu reino. El reino de Cristo, también hay una parte que ya ha venido y sigue viniendo. Lucas 17 dice, Lucas 17, 20, 21, habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o ahí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y Cristo con su venida inauguró su reino. Obviamente no ha llegado a su cumplimiento final. Pero el reino de Dios ya se ha establecido. Así que cuando oramos, venga tu reino en el Padre Nuestro, no son palabras vacías. Estamos orando por la expansión del reino de Dios. Así que cuando nosotros, aquí en estos versículos, Efesios 5, cuando dicen, esas personas idólatras, inmorales, avaros, no tienen herencia en el reino de Cristo, es un reino que ya se ha establecido. Y que los creyentes verdaderos participamos en ese reino. Y nosotros no solo participamos en ese reino, sino tenemos una herencia garantizada. Y nosotros pasamos mucho tiempo, cuando estuvimos viendo Efesios 1, que hablando de la herencia garantizada con el Espíritu, que en varios versículos ahí, en Efesios 1, 12, 14, 18, si no me equivoco, sigue hablando de nuestra herencia en Cristo. Y nosotros, los que somos creyentes verdaderos, tenemos esa herencia.
otra vez hay un contraste en estos versículos entre los que no tienen parte en la herencia y los que sí tienen parte en eso. Versículo 6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? En sí, es el mismo grupo que no forma parte del reino de Dios. Es el mismo grupo que son los idólatras, los inmorales, los avaros de versículo 5. Carro dice, el comentarista, la expresión hijos de desobediencia se encuentra también en Efesios 2, versículo 2. Y es una expresión de origen hebreo que significa los desobedientes. Son los que conocen la ley de Dios y la desobedecen voluntariamente. Los que conocen la ley de Dios y la desobedecen voluntariamente. ¿Pensamos que los no creyentes no tienen ninguna idea de la ley de Dios? Tienen idea. Dios lo ha puesto en su corazón. Sabemos que, por decir, el homicidio está mal. Sabemos que la desobediencia está mal. Sabemos que el robo está mal, ¿no ve? El engaño. El adulterio, todas esas cosas sabemos que no están bien. Los incrédulos saben en su corazón. Pero ¿qué es lo que hacen? Suprimen esas verdades. Y aquí, cuando dice eso, hijos de desobediencia, son los que conocen la ley de Dios y la desobedecen voluntariamente. Hoy día se ha entregado la creencia de la autonomía del ser humano, que no es responsable ante ningún otro. Por ejemplo, muchos jóvenes piensan que su cuerpo le pertenece y puede hacer con su cuerpo lo que quieran. No aceptan que otros le corrigen en cuanto al uso de su cuerpo y el desenfreno moral. Ya es una creencia, los jóvenes piensan. En cuanto a los políticos, si uno llega a un puesto de autoridad, ¿no? Especialmente un puesto más elevado en un país, un lugar, piensa que ya todo está bajo su mando, puede ser lo que le dé la gana. Y si tú te atreverías a decir a una autoridad que no es autónomo, ¿cómo te va a responder? Realmente creemos que la persona con el puesto de máxima autoridad de un país, el rey, presidente, primero ministro, en nuestro caso, en el caso de Canadá, por ejemplo, creemos que tal persona puede vivir en desobediencia. Muchas veces, de una forma, tenemos un pensamiento que es la máxima autoridad, ¿cómo puede estar en desobediencia? Pero es la máxima autoridad terrenal. Hay una autoridad superior. Y esa autoridad es Dios mismo. Así que no hay exclusión de una persona. Cada persona, quien sea, puede ser hijo de obediencia, vamos a estar viendo en las próximas, hijo de luz o hijo de desobediencia. No hay persona exenta, solo hay dos grupos. Y como mencioné esta mañana, hay los ejemplos de Faraón en el Antiguo Testamento, de Nabucodonosor,
que Dios los humilló para que reconocieran que no eran la máxima autoridad. Y siguiendo eso, cuando hablamos de desobediencia, hay algo que uno que tiene que desobedecer. Estamos hablando de la ley de Dios. Hay una ley. Cuando uno está en desobediencia, está desobedeciendo algo, un mandato, una norma, algo. Así que cuando hablamos de ley, de desobediencia, ¿quién define qué es bueno y justo? ¿Quién define las normas? ¿Es conforme a los deseos personales de cada uno? ¿O hay una autoridad mayor? El ser humano en sí tiene el derecho de cambiar la justicia para conformarse a la cultura actual. Vamos a estar viendo varias de estas cosas también en las próximas prédicas. Dios es quien define lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo que es bueno se conforma al carácter y los mandamientos de Dios. Y eso es lo que es obediencia. El hijo de desobediencia no se conforma ni al carácter ni a los mandamientos de Dios. Todos, aún el más ateo, sabe que hay una autoridad mayor. ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? Hay unos pasajes que dicen eso explícitamente. Romanos 2, otra vez, Romanos 2, versículo 12. Romanos 2, versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Y ahí está hablando, sin la ley, está hablando de no tener la ley escrita. Pero en los versículos ahí, a continuación, en ese contexto, habla de la ley que Dios ha puesto en su corazón. Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice los que están bajo la ley. Y aquí está resumiendo, para que toda boca se calle y todo el mundo, sin excepción, sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que la ley de Dios nos muestra qué es obediencia y desobediencia. Y creo que vale leer un pasaje más en este momento. Realmente quiero concretar, enfatizar que la ley de Dios, obedecer, desobedecer, define Dios. Define Dios para nuestra cultura. Define Dios para las autoridades. Define Dios esto para cada persona que vive. Lo define para nosotros aquí. Primera de Timoteo 1, 8 en adelante. Primera de Timoteo 1, 8 en adelante. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto. 1 Timoteo 1, 8 en adelante, ya estamos en 9, que la ley no ha sido instituido para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Nosotros tenemos un mensaje, y eso es para proclamar que Dios define lo que es bueno y malo, lo que es
obediencia y desobediencia. Dios es el juez supremo sobre todo, y su juicio será conforme a su ley. Y no hay nadie que va a escapar a eso. Volviendo a Efesios 5, versículo 6, dice que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En la mitad del versículo dice, por causa de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Está hablando de lo que el versículo anterior, idolatría, inmoralidad, el avaro y todas esas cosas. Estas cosas hacen referencia en sentido resumido a una vida caracterizada por rechazar a Cristo como Señor y actuar conforme a los propios deseos egoístas. Es una vida que no reconoce a Dios por quien es, ni se somete a Él. ¿Y qué es el resultado de eso? Dice versículo 6, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cada ser humano va a ser juzgado por Dios conforme a su santa ley. Y el resultado de este juicio es que va a experimentar la ira justa de Dios. Dios mismo se encargará de desatar su furia sobre ellos a causa de su maldad. Y en esto, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo creo que en esto el énfasis se encuentra en el futuro, pero también hay algo presente. Otra vez en Romanos 1:18 dice, la ira de Dios, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y en ese contexto está hablando de lo que nosotros en nuestra sociedad ya estamos experimentando. Un desenfreno. Y lo que va a llegar, el colapso de la sociedad, sin lugar a dudas. Porque una sociedad no puede continuar. Y eso es una manifestación de la ira de Dios. Y así que cuando dice en Efesios 5:6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, eso es una manifestación, la primera manifestación de eso. Y hay varios versículos en Romanos 1 que dice, por consiguiente, por esta razón, Dios entrega a esas personas a esas acciones. Y uno puede estar leyendo todo ese contexto, viendo el rechazo de Dios, la reacción de Dios en entregar a los seres humanos a su maldad. Otra vez puedo hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una sociedad como la nuestra, que niega lo más básico de nuestra existencia? Obviamente primero con Dios. Y luego lo más básico de nuestra existencia en lo horizontal. ¿Qué es lo más básico? Hay hombre, hay mujer. Una sociedad que va negando eso no va a sobrevivir mucho. Pero el enfoque de Efesios 5:6 y la ira de Dios es la ira venidera. Si pueden pasar a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25. A partir del versículo 41, Mateo 25. Entonces dirá también a los de su izquierda, Mateo 25, 41,
Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y sigue hablando de las cosas, las acciones prácticas que ellos no hicieron a su favor. Versículo 45. Él entonces les responderá, diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán, y eso es el enfoque en este momento, al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y ellos irán al castigo eterno. Los versículos en Efesios están diciendo, los idólatras no tienen herencia en Cristo. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hay muchos otros pasajes que hablan de la ira de Dios. Uno que pueden anotar para leer después, Apocalipsis 14, 9 en adelante. Apocalipsis 14, 9 en adelante. Y dice al final ahí, él también beberá del vino del furor de Dios, versículo 10, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. La ira de Dios. ¿Qué es lo que un desobediente merece? Castigo. Castigo. Y la ira de Dios es el castigo correspondiente a los hijos de desobediencia. Vamos a ir pasando al segundo punto. Pero para hacer la transición, quiero leer un pasaje en 1 de Corintios, capítulo 6, y eso nos va a ayudar a hacer la transición al segundo punto, que es la aplicación del Pablo mismo en este contexto. 1 Corintios 6, 9 a 11. 1 Corintios 6, 9 a 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí es la misma amonestación que Pablo estaba haciendo. Pero dice, ustedes antes eran así. Pero Cristo ha hecho la obra de transformarlos. Y por eso puede decir Pablo en Efesios que personas que continúan viviendo de esa forma están manifestando que, por ejemplo, no han sido lavados, no han sido santificados, no han sido justificados por Dios. Porque la obra de Dios se manifiesta por las acciones. Así que con eso pasamos al segundo punto. El engaño del antinomianismo dentro de la iglesia. El engaño de antinomianismo. Y otra vez, antinomianismo quiere decir contra ley. Decir que la ley o una parte de la ley no tiene vigencia para nosotros hoy en día. Por ejemplo, el pasaje que acabamos de leer en 1 de Corintios
Hay personas dentro de iglesias cristianas que dicen que un homosexual puede ser un fiel creyente. Imposible. Es igual que decir que una persona que está viviendo en el adulterio puede ser un fiel creyente. Una persona que sigue estafando puede ser creyente. Si continuamos en esos hábitos de pecado, eso quiere decir que no somos creyentes. Otra vez, Efesios 5, 5 y 6, voy a leer. Con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En estos versículos, Pablo está afirmando que solo hay dos grupos de personas. Existe el grupo que obedecen al rey y forman parte del reino de Dios. Tiene una herencia asegurada. Y existe el grupo de los que viven en desobediencia a Dios y experimentarán su justa ira. ¿No hay un tercer grupo que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor? Como enseña del creyente cristiano carnal. Este versículo está diciendo que nadie os engañe. Y es de suma importancia entender que estos versículos no están diciendo también que un creyente vive perfectamente, pero dice que no vivimos entregados a eso. Tenemos otra dirección. Un creyente, y vamos a pensar en la advertencia, pero en general, conforme al contexto, en Efesios 4:24, es uno que va poniendo el nuevo hombre en la semejanza de Dios, la justicia, santidad. Es alguien en 4:29 que no quiere entristecer, no vive entristeciendo el Espíritu Santo de Dios. 32, es alguien que perdona. Capítulo 5, versículo 1, es alguien que imita a Dios. Es alguien, versículo 2, que ama a otros. Y en todo eso, la amonestación es seguir en ese camino, seguir practicando la santidad. No está hablando aquí de personas perfectas. Está hablando a personas imperfectas, pero sí tienen un rumbo claro, que no viven entregados a la sensualidad, que no viven entregados a la idolatría. Así que cuando dice que nadie os engañe con palabras vanas, ¿a quién está dirigido esto? Ya hemos hablado de lo general, en cuanto a esas personas no tienen herencia con Cristo, pero la amonestación está dirigida a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Obviamente alguien los estaba intentando engañar. ¿Quién aquí puede ser engañado? ¿Quién piensa que puede ser engañado? El engaño es sutil. No es fácil. Por eso usamos la palabra engaño. Engaño quiere decir que no es tan obvio. Y así que, pero aquí la amonestación es que nadie os engañe. Y vamos normalmente tú y yo pensamos que nadie, como dije, nos puede engañar. La verdad es que fácilmente podemos ser engañados.
y llevados por medios verdades. Y el engaño es por todos lados y muchas veces es sutil. En este momento de la historia, yo creo que el año pasado casi no se puede escribir un texto de historia verdadera. ¿Por qué? El engaño de COVID, en todo sentido. El COVID es real, sí. Pero de lo que han hecho, las medidas, las cuarentenas y muchas cosas han sido para cundir el terror en el mundo entero. No es conforme a la verdad. Y así que ha sido un engaño. En Canadá, por ejemplo, en los medios de comunicación, si uno escucha los medios de comunicación, cualquier medio de comunicación, me parece, que realmente tiene voz, es un engaño. Puedes estar seguro. No tienes que dudar. Es la propaganda del gobierno. En Rusia antes tenía, su periódico se llama Pravda, que quiere decir verdad, que es mentira. Todo propaganda. El engaño. Pero muchos han sido llevados y hoy en día, voy a decir, es difícil ya poder entender cuál es la verdad y cuál es mentira. Porque hay medias verdades, un poco de verdad aquí y allí, mezclado con mucha mentira. Pero en cuanto a lo que estamos diciendo de este pasaje, en Efesios, las verdades de lo que está expuesto en cuanto a obedecer a Dios y no obedecer a Dios realmente son claras. Y vamos a hablar un poco más de los engaños ahí. Pero antes de seguir con más, las aplicaciones más directas para nosotros, dice, nadie los engañe con palabras vanas. ¿Qué es una palabra vana? Es una palabra vacía, que no tiene sentido, que no tiene base en la realidad. Vamos a dar otro ejemplo. Si un chico quiere convertirse en chica, puede no tener operaciones, tomar hormonas y varias cosas. Lo que está intentando hacer no tiene ninguna base en la realidad. Son cosas vanas que no van a resultar, que destruyan. Cuando hablamos de palabras vanas, son palabras engañosas, mentiras, que son palabras para desviar. Cuando el ser humano rechaza a Dios, dice otra vez en Romanos 1 que Dios los entrega a una mente vana, es decir, una mente que no funciona. Y en eso, otra vez, usando el ejemplo de nuestra sociedad, un niño pequeño entiende la diferencia entre varón y mujer. Pero ya tenemos personas en autoridad, en los colegios, en las universidades, que no saben. Eso es vanidad. Así que el engaño con palabras vanas, palabras vacías, palabras que no coinciden con la realidad de que Dios es nuestro creador, que Dios nos define cómo son las cosas. Para toda la humanidad, sin excepción. Así que, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Por qué está diciendo Pablo aquí que nadie os engañe a ustedes, creyentes, los que profesan ser creyentes? Bueno, hay muchos creyentes,
Los que dicen ser creyentes hoy en día, y el ejemplo que he dado antes dentro de la iglesia cristiana, que ya dicen que uno puede ser creyente, fiel y ser homosexual. Hay, ya en Canadá, por ejemplo, ya están aprobando una ley contra la conversión. Pero cuando ellos dicen conversión, están diciendo, cuando una persona quiere convertir su sexo de hombre a mujer, de mujer a hombre, y es prohibido decirle después o durante ese tiempo que no debe hacer eso o que no es correcto. Es una tergiversación total. Y hay iglesias también que, ¿no?, tanto con homosexualidad como con esto, que por lo menos van a estar callados. Por lo menos. Hay pastores, por ejemplo, también muy conocidos. Personas que se han arrepentido de antes predicar bíblicamente respecto a estos asuntos. Ya delante de la sociedad están arrepintiéndose de haber dicho la verdad. Ya se conforman a la nueva moralidad, por decir. Es un engaño total. Dice en este pasaje que esas personas no participarán en el reino de Dios. El engaño ha crecido en la iglesia. Y reconocer esas cosas y hablar abiertamente, denunciar esas cosas, está siendo más y más difícil. Y otra vez el ejemplo del norte. Los pastores ya muy conocidos, si tienen una postura firme en eso, ya van a ser, maldecidos, por la sociedad. No por Dios, obviamente. Los que tienen una postura firme y continúan, como el pastor MacArthur. Es bien difamado por la sociedad, pero es bien fiel con Dios en eso. Y hay muchos otros pastores que se mantienen fieles, pero hay otros que no. Y lo que está aseverando aquí debemos entender que para nada esas personas van a heredar el reino de Dios. Quiero y vamos a continuar hablando de eso en las próximas prédicas, pero ¿qué es la nueva definición del amor? Con palabras vacías los pueden engañar. ¿Cuál es la nueva definición del amor? Es un sentimiento para otra persona. No importa si es del mismo sexo o del otro sexo. Si uno ama a otro, Dios no puede estar en contra de eso. Eso es lo que dicen. Obviamente están tergiversando las cosas otra vez, engañando. Un ejemplo más, o tal vez 2 ejemplos más voy a dar esta mañana, que realmente son para nosotros. Hay muchas iglesias cristianas evangélicas que predican un evangelio sin arrepentimiento. Un evangelio sin arrepentimiento no es el evangelio. Es un engaño. Jesucristo dijo, si uno no se arrepiente, también perecerá. Un arrepentimiento o un evangelio, supuesto evangelio sin arrepentimiento, es un engaño. Tristemente, no entienden las verdades más básicas e importantes de Dios y su palabra. Así que tergiversan el mensaje del evangelio.
y niegan el señorío de Cristo. Exactamente lo que este pasaje está diciendo para ser salvo. Pablo dice, no os dejen ser engañados. Estas personas no van a heredar el reino de Dios. Y eso se repite una y otra vez. Yo estaba una vez hablando con la dirección de una organización misionera que formamos parte exactamente de este asunto. Pasamos a Gálatas 6, que dice lo mismo. Y ellos, bueno, no sé, la palabra estaba ahí, pero lo negaron, tergiversando la palabra. Y estamos hablando de una organización misionera muy conocida, bien evangélica, por decir. Es un engaño total. Pablo dijo delante del rey Agripa, el gobernante Festo, sino en Hechos 26, 20, sino que anunciaba primeramente los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso fue el mensaje de Pablo, de volver de uno mismo a Dios. Y las obras mismas iban a manifestar, como Jesús dice, por el fruto conocerán. Y un ejemplo más, que es para nuestro tiempo. En el tiempo de los apóstoles, la gente tenía que rendirle a César una pizca de incienso para manifestar su lealtad principal a él. Luego, podían adorar a otros dioses como quisieran. Podían tener sus dioses, con tal de que César tenía el primer lugar. En China, hoy día, hay una iglesia. Hay una iglesia, por decir, estatal. No es una iglesia que se conforma a la Biblia, pero es una iglesia. Esa iglesia primero da a César. Y luego, por decir, adora a Dios. Eso es engaño. La iglesia primitiva reconocía que no podían hacer eso. Y ellos sufrían por eso. La idolatría es tener algo ante Dios. Es darle a César el primer lugar. Y en este tiempo, muchas iglesias creyentes en el mundo se han rendido delante de César. Esto está pasando en Canadá. Y hasta realmente decir malas cosas de las iglesias que permanecen fieles a Dios, que permanecen abiertos, que permanecen para adorar a Dios, para servir la cena del Señor, para tener el bautismo, para amarse uno al otro. Esas iglesias están siendo también perseguidas por otras iglesias que se han cerrado. Eso está una realidad en Canadá ahora. Y en este contexto, realmente Dios nos ha dado una manera, por decir, el primer paso, voy a decir, de probarnos. Nos ha dado el momento para examinarnos en cuanto a nuestra fidelidad a Él, en cuanto a la iglesia. En el contexto de la pandemia, debemos preguntar, ¿qué dice Dios en estas circunstancias? En su palabra. Nuestra primera pregunta no es, ¿qué dice el gobierno? Nuestra primera pregunta es, ¿qué dice Dios?
Sí, debemos tomar en cuenta la realidad. Debemos tomar en cuenta lo que realmente está pasando. Y debemos consultar a Dios en su palabra. Por ejemplo, hay muchos que están, la depresión, el suicidio, la violencia en los hogares. Hay muchas cosas que están pasando que no están en las noticias. Que el gobierno en muchas partes, por ejemplo en Canadá, sigue en muchas partes, prohíbe hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, no solo reunirnos, muchas otras cosas respecto a cuidar el cuerpo. Y así que nosotros debemos consultar a Dios, cómo debemos tratar a otros como seres humanos. Y en este contexto, nosotros Dios nos ha dado la oportunidad para evaluarnos, reevaluarnos, para que nosotros, a continuación, le damos a Dios realmente lo que le merece y que no le damos a César lo que le pertenece a Dios. Es para que juntos evaluemos estas cosas, conforme a la palabra, conforme a la realidad y también viendo ejemplos en la historia de personas fieles. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y yo otra vez podría leer pasaje tras pasaje tras pasaje, que habla del tema que hemos estado hablando esta mañana. El engaño es sutil. Nosotros necesitamos basarnos en la palabra de Dios. ¿Y qué va a venir? ¿La persecución? De una forma u otra, sí. Puede ser leve, puede ser duro. Dice la palabra, todos los que quieren vivir de una forma santa van a ser perseguidos. Los seguidores verdaderos de Cristo tenemos que guardarnos, tenemos que ayudarnos para que no seamos engañados por la sutileza de la falsedad. Y eso también puede ocurrir dentro de la iglesia. Hay muchos, como dije, que han predicado la verdad en el pasado, sobre el evangelio, sobre la sexualidad, sobre muchos asuntos. Pero por la presión de diferentes presiones de la cultura, no necesariamente por el gobierno mismo, solo por la cultura, ya se van cambiando la verdad por la mentira. Si uno es, esta mañana, un creyente, por definición, es alguien que ha cambiado o que ha sido transformado por Dios. Que es un hijo de obediencia. El rumbo de su vida está en esa dirección. No es perfecto, pero sí, su rumbo es claro. Si hay alguien aquí que no es creyente, puede estar seguro que no tienes herencia con Cristo, que estás bajo la ira de Dios. Y esa ira no es como nada que los creyentes podrán experimentar en esta tierra de parte de los hombres. Jesucristo dijo, no deben temer al hombre que puede matar el cuerpo, más bien temer a Dios, quien puede matar el cuerpo y arrojarlo al infierno. Así que hoy día sea el día de arrepentimiento, volver de ti mismo creyendo en el evangelio verdadero, que es la fe en Jesucristo y el arrepentimiento,
para con Dios. Para nosotros los creyentes, nosotros debemos entender que la ley de Dios sigue vigente. Y obviamente hay que ver los contextos, pero generalizando podemos decir los 10 mandamientos. Pero la ley de Dios sigue vigente para nosotros. El creyente verdadero es uno que se somete al señorío de Cristo, en el poder del Espíritu de Dios. Nadie que rechaza a Cristo como Señor forma parte de su reino. No se dejen engañar. Así que para nosotros, vivimos bajo el señorío de Cristo. Eso es la dirección de nuestra vida. Proclamamos el señorío de Cristo. Nosotros tenemos eso, de proclamar no solo aquí, sino también ahí, al mundo, que también Cristo es Señor. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículo 7 en adelante. Gálatas 6, 7 en adelante. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra o siembre, eso también segará. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todo según tengamos oportunidad, y especialmente los de la familia de la fe. Mirad que con qué letras tan grandes os escribo, de mi propia mano. Los que deseen agradar en la carne, tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Señor, que realmente tú nos ayudes a no ser engañados. Te pido, Señor, por los hermanos aquí, Señor, de la iglesia. Es evidente, creo que es muy evidente en las vidas de los hermanos aquí que tenemos, sí, ese rumbo en nuestras vidas, pero necesitamos mantener ese rumbo. Y solo podemos mantener ese rumbo bajo presión de la cultura, presión aún de otras iglesias que están sucumbiendo a la cultura. Y otra presión, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la verdad tuya, Señor. Porque no solo el mundo, sino muchas iglesias que antes eran fieles, ya están proclamando palabras vacías, engañosas. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, proclamarla, y que nosotros sí podemos estar seguros de que si formamos parte con la herencia en Cristo. Ayúdanos, Señor, en eso, que esta iglesia sea luz en este país. Y te pido que tú sigas levantando tu iglesia también en este tiempo, Señor. Este tiempo engañoso en el cual estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros, tu fidelidad para con nosotros, sabiendo que por el lavamiento
tuyo. Hemos sido transformados, Señor, y que tú nos estás santificando también. Gracias, Señor, por eso, y que tú lo uses para tu honra y tu gloria, en tu nombre. Amén.